Hola, muy buenas. En el vídeo anterior ganó la opción Warhammer 40.000. Así que vamos a pintar a un comandante del caos del juego de mesa Cruzada Estelar. ¿Queréis verlo? ¡Vamos allá! Venga, pues ya tenemos la miniatura preparada, la hemos montado y le hemos dado la capa base con Night Lord's Blue. ¿Vale? Ahora lo que vamos a hacer es, primero aplicaremos el Shade Drakenhof Nightshade, ¿vale? Con esto le daremos sombras a la miniatura. Y luego con la técnica del pincel seco aplicaremos el color Thousand Suns Blue, ¿vale? Y esto le dará luces. Pues empezamos por el shade, humedecemos el pincel, cogemos abundante pintura y aplicamos en toda la miniatura, ¿vale? Pues le daremos sombras, sobre todo a la parte de la armadura, que es la que va a ir en azul. Y cuando lo tengamos, dejaremos secar y luego le daremos las luces. Vale, pues ya hemos dejado secar el shade y ahora vamos a pasar al pincel seco. Vamos a aplicar la pintura, cogeremos un poquito y con la ayuda de un folio de papel vamos a retirar el máximo posible, ¿vale? Para que no nos manche las partes que no queremos. Vale. Pues vamos a aplicar levemente y las aristas nos irán cogiendo el color más clarito. ¿Vale? Si vemos que nos hemos quedado cortos, volvemos a aplicar, volvemos a retirar y volvemos a aplicar. ¿Vale? Poco a poco veremos que se va iluminando todas las aristas y los salientes. Pues vamos a seguir así por toda la miniatura y luego pasaremos a aplicar más colores. Pues venga, paciencia y vamos iluminando. Bueno, pues ya hemos terminado con el pincel seco. Ahora vamos a continuar con más colores base. Pintaremos con Retributor Armor todo lo que son las molduras de la armadura. Con Lead Belcher pintaremos las superficies metálicas y con Corvus Black pintaremos partes del arma y partes del interior de la armadura. ¿Vale? Pues empezaremos con el Retributor Armor. Lo vemos bien. Cogemos la pintura, aplicamos en la paleta, humedecemos bien, que tenga una buena textura, un poquito más de agua. Vale. Pues ahora empezamos por las molduras. Por ejemplo, esta de aquí. Y como ya la tenemos remarcada con el pincel seco, nos va a facilitar ver bien por dónde tenemos que ir pintando. Pues nada, continuamos. Seguimos con estos colores base. Y luego pasaremos ya a darle las sombras. Venga, pues ya hemos terminado con los colores base. Ahora pasamos a los shades y pinturas de contraste. Concretamente haremos con el Agrax Airshade le daremos a los dorados, con el Drakenhof Nightshade le daremos a los azules, unos retoques porque ya previamente le habíamos dado. Con el Basilicanum Grey le daremos un poco de pintura más oscura al arma y con el Null Oil le daremos a los metálicos, ¿vale? Pues empezaremos con el Agrax. Vamos bien. Humedecemos un poquito el pincel, como siempre. Y vamos a darle abundante pintura también para remarcar las sombras un poquito más. Y esto le dará un aspecto más oscuro. Vale, pues ahora vamos dándole sombras a la miniatura y luego acabaremos con las luces. Pues seguimos
Venga, pues ya hemos terminado con las sombras. Ahora pasamos a darle luces. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Con el Stormhost Silver le daremos luces a los metálicos. Con el Liberator Gold le daremos a los dorados. Con el Thousand Sons Blue le haremos pequeños retoques a lo que ya habíamos hecho de las luces de los azules. Y con Ashing Grey le daremos luces a los negros, ¿vale? Pues empezaremos con el Stormhost Silver. Ponemos bien. Cogemos la pintura. Aplicamos en la paleta. Y empezamos dándole un leve toque a las aristas. Pues haremos así con el resto de colores. Y luego, pues ya lo tendremos. Vale, pues ya la tendríamos. Le hemos dado por todas las aristas. Finalmente he cambiado los cuernos a color azul porque no me acaba de convencer cómo quedaba. Y este es el resultado. Vale, yo creo que ha quedado muy chula. Pues venga, vamos a ponerla al tocadiscos y vemos cómo queda. Venga, toca escoger para el próximo vídeo. Os doy dos opciones. Opción 1, Lord Imperante. Opción 2, Caballero Vexilor. Venga, ya me decís en comentarios cuál es la que más os gusta. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadme un like, suscribíos, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo.